Yo quiero que usted busque en sus Biblias, en San Lucas 17:11, vive Cristo para siempre. Santo es el que vive, aleluya. Tiene un subtítulo, 10 leprosos son limpiados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. San Lucas 17:11. ¿Cuántos lo tienen? Vamos a leer la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Vive Cristo para siempre. Vamos a estar orando. Mi hermano oró, pero quiero darle gracias a Dios por esta palabra. Gloria al que vive. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te adoramos y te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. Aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia, Dios mío, tal cual desnudo delante de ti, Dios amado. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que se esté asistiéndome en esta hora, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo dardo que el diablo quiere enviar ahora, yo lo declaro sin poder y sin autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que sea este Espíritu Santo limpiando los aires, Padre amado. Te lo pido, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Vamos a brindarle fuerte el aplauso a Dios. Santo es el que vive. Yo he colocado como título este mensaje: no busques a Dios por el milagro, búscalo porque es una necesidad. Vive Cristo para siempre. Santo es el que vive. Aquí en la palabra de Dios dice: vive Cristo para siempre, que yendo Jesús a Jerusalén, entró a una aldea, vive Cristo para siempre, y le salieron al encuentro 10 leprosos. Santo es el que vive. Y ellos vieron que iba pasando Jesús, ellos vieron que iba pasando el Maestro. ¿Y qué hicieron ellos? Buscaron la ayuda de Dios para que Él los limpiara. Vive Cristo para siempre, aleluya. Pero algo que a mí me llama la atención aquí es que cuando Dios les dice: Santo es el que vive, el versículo 13 dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Vive Cristo para siempre. Aquí dice que cuando ellos encontraron a Jesús, Jesús no les dijo: ya están limpios, vayan a limpiarlos, vayan a mostrar a los sacerdotes. Vive Cristo para siempre. Jesús dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y mientras ellos iban a donde estaban los sacerdotes, fueron limpiados. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que Jesús los podía sanar. Ellos confiaron plenamente en el Maestro, hicieron caso a lo que Jesús le había dicho. Vive Cristo para siempre. Gloria a Dios. Pero tristemente solo uno se devolvió a darle las gracias a Dios. Vive Cristo para siempre. Solo uno fue agradecido con Dios. Solo uno se dio de cuenta que el Maestro lo había limpiado. Vive Cristo para siempre. Y fue a darle gracias al que vive y reina. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque Dios ya sabía, ya conocía el corazón de ellos. Vive Cristo para siempre. Ya Dios sabía que ellos no iban a devolverse a darle el favor, porque Dios ya sabe todo. Lo que usted y yo estamos pensando, ya Dios lo sabe. Vive Cristo para siempre. Vamos a brindarle fuerte el aplauso a Dios. Gloria a Dios. Sin embargo,
Dios los sanó por dos razones. Vive Cristo para siempre. Porque Dios es un Dios bueno y es un Dios misericordioso. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Entonces la pregunta en esta noche, iglesia, vecino, ¿cuántas veces Dios ha sido bueno y misericordioso contigo? Santo es el que vive. ¿Cuántas veces Dios te ha levantado de una cama? Vive Cristo para siempre. ¿Cuántas veces Dios no ha permitido que tú te hundas en el alcohol? ¿Cuántas veces Dios ha permitido que tú no te hundas en la drogadicción? ¿Cuántas veces Dios se ha sacado de la brujería? Vive Cristo para siempre. ¿Y a quién le está dando la gloria en esta noche? Vive Cristo para Gloria siempre. a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántas veces Dios ha permitido, vive Cristo para siempre, que Dios toca a una persona, vive Cristo para siempre, para que llegue a tu casa y te brinde un plato de comida para que no te acuestes sin comer? Gloria al que vive. Tenemos que pensar eso, hermano, porque Dios es misericordioso con la gente, pero la gente le da la gloria al diablo. La gente piensa que el hermano, gracias al vecino yo comí hoy, no, gracias a mi papá que me regaló la libra de arroz, fue que yo pude comer arroz solo. Déjame decirte que Dios está tocando a esa persona en misericordia contigo, para que tú no te Gloria a acuestes Dios. sin comer. Vive Cristo para Aleluya. siempre. Vive Santo Cristo. es el que vive. Gloria a Yo Dios. quiero que tú te preguntes, yo quiero que tú tengas esta pregunta en tu mente por unos segundos. ¿Tú has sido agradecido con Dios? Gloria a Dios. Santo es el que vive. ¿Qué estás haciendo tú para agradecerle a Dios lo que ha hecho en tu vida? Santo es el que vive, aleluya. Él solo quiere una cosa, vive Cristo para siempre, y que tú y yo le entreguemos nuestras almas y le adoremos a Él, porque Él es el único, Él es el dueño de la alabanza, de la exaltación y de toda la gloria. Amén, Vive amén. Cristo para siempre. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que mucha gente dice, lo que pasa es que yo no me voy a poner esas faltas largas, porque apenas lo que tengo son 15 años, apenas lo que tengo son 45 años, y vive Cristo para siempre, y pasan una vida diciendo, todavía tengo mucho por vivir, todavía me falta mucho por conocer. Vive Cristo para siempre, pero la muerte no te dice, cuando tengas los 80 años yo voy por ti. Vive Cristo para Gloria a siempre, Dios. y santo es el que vive. Mucha gente vive del día a día, pero déjame decirte que la Biblia dice que cada día trae su propio afán. Gloria al que Amén. vive. Gloria a Dios. Vive. Santo es el que vive, vive Cristo para siempre. Y algo que yo me he dado cuenta es que las personas no entienden que Dios se mueve a misericordia. Vive Cristo para siempre. La gente cree que se levanta porque tienen una linda cara, porque tienen un cuerpo hermoso, pero déjame decirte que si tú estás vivo en esta noche es por la misericordia de Gloria a Dios. Vive Dios. Cristo para siempre, aleluya. Claro. Gloria. La gente anda como Marta, vive Cristo para siempre, afanado y turbado haciendo las cosas de la casa. Vive Cristo para siempre. Santo. Santo es el que vive, pero no se han dado cuenta que Dios ha llegado a su casa para cambiar sus vidas, pero ellos no se han dado de cuenta, sino que abren la puerta como hizo Marta y dejan que otra persona lo atienda. ¿Por qué no lo atiendes tú? Si Él te Gloria ha a dado Dios. vida también para que tú lo atiendas. Vive Aleluya. Cristo para siempre. Vive, vive, Porque vive. mucha gente vive Cristo para siempre. Ríndaselo fuerte, iglesia. Santo es el que vive. Porque mucha gente se afana en los placeres de este mundo. ¿Cuántas personas ya no están preocupadas porque viene el 7 y no tienen ropa? Gloria. Santo es el que vive. Mucha gente está preocupada porque viene el 24 no está la cena navideña. Hay que cogerse el pago de la vecina para poder comer ese día. Vive Cristo Gloria para a Dios. siempre. Entonces mucha gente se pone en tantas cosas. Ya mucha gente está diciendo, el 7 voy para tal lado, el 24 voy para tal lado, el 31 vamos a reunirnos en tal casa. Pero yo pienso, yo me imagino y es más que seguro que en toda la lista que han hecho, ni en el último espacio dice, yo voy a ir para la iglesia a darle las gracias a Dios porque yo estoy vivo otro día más. Gloria. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Ahora lo que Él vive, Él Vive, vive, Santo vive. es el que vive. Gloria a Dios. Porque es necesario que nosotros pasemos por tantas cosas para buscar de Dios. Pero Aleluya. mucha gente piensa que nada más es ir a la iglesia y Dios me sana y ya otra vez me devuelvo al mundo. Mucha gente piensa que voy a ir a la iglesia para que Dios me dé mi esposo y ya vuelvo a darle la gloria
si tú tienes que comer, es gracias a Dios. Que si tú tienes ese empleo, es gracias a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué le dan la gloria al diablo? Vive Cristo para siempre. Aleluya. Santo es el que vive y reina, aleluya. Entonces la pregunta en esta noche, ¿has sido agradecido con Dios? Gloria a Dios. ¿De qué manera tú le estás agradeciendo a Dios todo lo que Él ha hecho en tu vida? Santo es el que vive. No te afanes por las cosas, porque las cosas van y vienen. El trabajo va y viene. La comida va y viene. Pero tu vida, ¿a dónde va tu alma si mueres sin Cristo? Gloria a Dios. Santo es el que vive. ¿A dónde iría tu alma? Santo es el que vive. Si la muerte llegara a tu casa esta noche, vive Cristo para siempre. Tenemos que pensar qué sería de nuestra mente. Porque muchos dicen que el diablo no existe, que el infierno no existe. Pero es real porque la Biblia lo dice, todo lo que está en la Biblia, así es. Amén, amén. Vive Cristo para siempre. Entonces es momento de que busquemos a Dios y dejemos de tantas excusas baratas, porque Dios todo lo está votando. Vive Cristo para siempre. Y cuando estés delante de la presencia de Dios, no vas a decirle, es que ningún evangélico me dijo nada. No vas a querer decirle, es que yo no sabía que la Biblia existía. Vive Cristo para siempre. Gloria. Porque mucha gente ha cogido esa costumbre de tener la Biblia como un adorno en la casa. Gloria a Dios. Santo es el que vive. Y tiene que estar Salmo 91 mojoso. Aleluya. Porque nada más lo tienen como un adorno. Vive Cristo para siempre. Vive, vive. Santo Gloria a es el Dios. que vive. Vamos a brindarle fuerte el aplauso a Dios. Aleluya. Es momento de que busquemos la presencia de Dios. Vive Cristo para siempre. Es momento que tomemos conciencia. Santo es el que vive. Que todo en esta vida es vanidad. Amén, amén. Todo en este mundo es vanidad. Y no está malo que usted tenga casa, que tenga carro. Pero la Biblia dice que el Santo es el que vive, vive Cristo para siempre. Uno dale fuerte el aplauso a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Que el amor al dinero es lo peor que existe. Porque mucha gente dice, yo tengo plata, a mí no me pasa nada. Yo tengo plata, pero la plata no te protege de nada. Vive Cristo para siempre, Santo es el que vive. Y no es malo que tú tengas tu casa porque ahí tú te recoges con tus hijos, Santo es el que vive. Pero es momento de que agradezcas a Dios que te permitió trabajar y tener esa casa para que tú estés ahí con tu familia. Vive Cristo para siempre, aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Santo es el que vive, Santo es el que reina. Bríndale fuerte el aplauso a Dios. Tenemos que ser como ese leproso que se dio de cuenta que Jesús le había limpiado y fue a darle gracias a Dios. Pero los otros 9, ¿dónde estaban? Quizás fueron a parrandear, quizás fueron a trabajar y no se acordaban que le habían pedido un favor a Dios y no le volvieron a darle las gracias a Dios. Vive Cristo para siempre, Santo es el que vive. Porque nada más buscamos a Dios por un milagro. Pero no busques a Dios por un milagro, vecino. Busca a Dios porque es una necesidad que nosotros tenemos. Vive Cristo para siempre. Amén, amén. Santo es el que vive. Dice el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Vive Cristo para siempre. Se postró a los pies de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque no hay lugar más alto que estar a los pies del Cordero. ¿Cuántos lo pueden? Vive Cristo para siempre. Aleluya. Santo es el que vive. No pienses que porque seas joven no necesitas de Dios. Es cuando más necesitas, porque sabes que el diablo está cogiendo la juventud para que se prostituyan. Santo es el que vive. El diablo quiere que tú llegues a lo más profundo. Santo es el que vive para llevarse tu alma al infierno. Santo es el Señor. Por eso no tengas por excusa de que es tu edad. Porque a Dios no le importa que tú seas un niño, que tú seas un joven, que tú seas un anciano. A Dios no le importa si tú eres alta o eres bajita. A Dios no le importa nada de eso.
Él solo quiere que nos humillemos delante de la presencia de Él y le demos las gracias por todo lo que Él ha permitido en Gloria a nuestra Dios. vida. Vive Cristo para siempre. Santo es el que vive, aleluya. Como les decía, hermano, mucha gente vive afanada por las cosas del mundo. Santo es el que vive. Mucha gente se afana porque quizás se levantan sin una moneda, porque quizás se levantan sin un alimento. Vive Cristo para siempre. Pero la Biblia dice que el Dios conoce la necesidad de su pueblo. Santo es el que Amén, vive. amén. Gloria a Dios. Mi alma adora al que vive y reina. Vive Cristo para siempre. Entonces ponemos la mirada en los hermanos, ponemos la mirada en nuestros padres. Santo es el que vive, pero ellos nos dan por misericordia de Dios. Vive Cristo para siempre. Si tú te levantas no es porque tengas la cara bonita, es porque a Dios le ha placido que tú veas un día más de vida. Santo es el que vive, porque a Dios le ha placido que tú veas a tus familiares. Santo es el que vive, aleluya. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Y sabes algo, que Dios no comparte su gloria con nadie. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Dios no puede compartir su gloria con nadie. Santo es el que vive. Y toda la gloria es para Él. Vive Cristo para Amén. siempre. No busques a Dios por el milagro, búsquelo porque es una necesidad. Santo es el que Gloria a vive. Dios. Vamos a brindarle fuerte el aplauso a Dios. Aleluya. Santo es el que vive, aleluya. ¿Cuántas veces santo es el que vive? Dios te ha permitido ir a una iglesia, pero nada más queremos ir por ir y ya, porque no oímos la palabra de Dios, no la escuchamos. Santo es el que vive. Pasamos desapercibidos. Vive Cristo para siempre. Santo es el que reina, aleluya. Es que yo no voy a la iglesia porque yo vengo cansado del trabajo, pero hoy estamos aquí para que tú escuches la palabra de Dios, porque como te dije, no vas a tener excusa delante de Dios cuando Él Gloria a venga. Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Y Dios viene, vecino, amigo que me escucha. Cristo viene por su pueblo. Santo es el que vive. Y no vas a tener excusa delante de Él. Vive Cristo para siempre. ¿Cuántas veces Dios ha permitido, santo es el que vive, que pasen atracos en tu vida? Pero gracias a su misericordia Él no ha permitido que te hagan nada. Vive Cristo para siempre. Por eso es lo que tenemos que pensar. Santo es el Señor. Porque ¿qué sería de nuestras vidas si Dios no estuviera con nosotros? ¿Dónde estaríamos si Dios no fuera misericordioso con nosotros? Santo es el que vive. Quizás muchos estarían, vive Cristo para siempre, practicando la brujería. Quizás muchos estarían, vive Cristo para siempre, en el alcohol. Pero Dios ha tenido misericordia contigo. Santo es el que vive. Y si tú estás vivo es porque hay personas que han doblado sus rodillas pidiéndole a Dios por tu vida. Santo es el que vive y reina, aleluya. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Pero somos cabeza dura y no creemos en Dios. Vive Cristo para siempre. Yo tengo un abuelo, vive Cristo para siempre, que él dice que cree en Dios pero no cree en el diablo. Si cree en Dios también tiene que creer en el diablo. Vive Cristo para siempre. Él dice que no hay infierno. Quizás es hasta ateo, creo yo. Gloria a Dios. Pero santo es el que vive. Esas son las personas que Dios coge para mostrarle su gloria. Santo es el que vive. Esas personas que son duras de corazón son las que Dios está preparando para tener un encuentro con ella y puedan decir: Dios sí existe y Dios Gloria a está Dios. vivo. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Aleluya. Vive Cristo. Gloria a Santo Dios. es el que vive y reina. Aleluya. No busques a Dios por el milagro. Búscalo porque es una necesidad. Santo es el que vive. Gloria a Dios. Este fue el corto mensaje que el Señor me ha dado para dar en este lugar. Vive Cristo para siempre. Dios sabe la Aleluya. necesidad de su pueblo. Gloria Gloria a al que Dios. vive y reina. Aleluya. Santo es
dice el Señor. Quizás no fue un mensaje largo, hermano, pero creo que todos entendimos que no hay que buscar a Dios por el milagro, sino porque es una necesidad en nuestras vidas. Vive Cristo para siempre. Vamos a brindarle fuerte el aplauso a Dios. Vive Cristo y vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Gloria al que vive.